¿Cómo andan mis bombones de azúcar? Buen día. Hoy me siento rarísimo. Es la primera vez que estoy haciendo un vlog totalmente solo. Lisana se fue a Estonia. ¿Cómo anda, gente? Buen día. Como ven, no estoy con Mateo. Y es muy raro, la verdad. Me desperté durmiendo solo en la cama. No pude dormir muy bien porque estoy acostumbrado a dormir siempre al lado de Lisana. Entonces fue como que mi cuerpo no entiende todavía que falta un elemento acá al lado mío, una persona. Y todavía me estoy intentando acostumbrar a eso. Así que, para distraer la mente, en cuanto me voy adaptando a mi vida de solo... Estoy aquí en Estonia, donde me crecí, en el cuarto donde me crecí. Otra cama, obviamente, ¿no? Ya no existe más. La camita chiquita. Es bien temprano, tengo el cambio horario. Por ahora es bastante bien. Hoy dormí como 8 horas en horarios de Estonia, así que bien. No sé de aquí adelante. Me puse a limpiar la casa. Estoy ordenando un poco. Miren el pastiz que tengo acá. Me acabé de despertar. Ni me peiné todavía, miren. Tengo un quilombo en el pelo, en todo. Pero bueno, voy a limpiar la casa, voy a lavar. Voy a hacer un poco de todas las actividades que se den para mantener la casa siempre limpia. Y si la dueña del departamento está viendo este video, va a ver que se lo cuido muy bien y se va a poner contenta. Es raro dormir sin Mateo al lado. Lo extraño, pero solo es por un tiempo corto, ¿no? No se preocupen, gente. Ni yo. No tengo que preocuparme porque ya lo voy a ver muy pronto. Así que estoy lavando la ropa, poniendo todo en la máquina para dejar todo limpio, porque tengo bastante ropa sucia. Tengo que tender la cama también. Mira todo lo que tengo. Vamos a poner a lavar. Vamos a poner todo acá. A lavar colorido hoy. Esto ahí. Listo. Colores. Automático. Medio. Ahí estamos, todo marchando. Hoy me toca un día bastante llena de cosas porque tengo mucho trabajo para dejar todo listo por lo que está por venir. Ya les voy a contar más adelante. Voy a desayunar y luego vamos a seguir con los preparativos. Un cafecito, antes que nada, para arrancar el día. Ese es mi secreto. Sin café no arranco. Estoy con visita en mi casa. Tenía visita, pero hoy también se me van. Adiosito. Miren, tengo visita de programadores, ¿eh? No es cualquier cosa esto, ¿eh? Todo el día trabajando, ¿no? Todo el día trabajan estos chicos. Yo nunca vi gente que trabaje tanto. Y como cuando una es jefa, ¿viste? Ella es jefa del departamento de programación de una empresa enorme. Hacen esos códigos Morse que uno no entiende nada. Y allá el chico ya es experto en programación neurolingüística, ¿era? No. Experto en boludear. Programación TypeScript y JavaScript. TypeScript y JavaScript, mira. Es el profe. Él es el profe. Él es el profe y ella es la alumna. Ella es la alumna de él. Yo fui alumna del profe Lea. Y ellos estuvieron acá de visita unos días, se van ahora, me dejan solo, se fue Lisana, se van las visitas, se van todos y yo quedo acá. Jugando al pádel solo. Jugando Pero- como perro malo. Nos vemos en una semana. ¿Por qué? Porque vamos al casorio. ¿Cómo dice Mateo, A viste? la boda. A la boda. Tenemos la boda. ¿Ya compraron vestido? Sí, con Lisana. Y Bueno. con ustedes, ¿no? Todos ayudaron a elegir mi vestido y mis zapatos. Yo hoy me voy a probar el saco, la corbata también. Voy a ir al peluquero porque me estoy preparando también para la boda. Mi amigo que está acá, él también me va a ayudar. Sí, también tengo que ir a la peluquería, a la barber. ¿Vos, amigo, ya te compraste el saco? Sí, ya tengo todo listo. Bueno. Todo 100% preparado para la boda. ¿Sí? Sí. ¿Listos la energía? ¿Listos la ropa? Las ganas de comer, las ganas del vino ilimitado. Todo. Bueno, así que como verán, hoy tengo todo que limpiar toda la casa porque las visitas se van, pero la mugre queda. El terremoto pasó. A ella le decimos terremoto, porque ella, donde pasa, yo le voy a dejar cómo dejó la cocina. Miren. No. Le voy a mostrar cómo dejó la cocina el terremoto acá. Miren, hoy me toca limpiar todo esto, ¿ven? Porque ella... pero cociné todos los días, ¿no? Ella cocina, pero no limpia.
Ella aprendió a cocinar, pero no a limpiar. No es la especialidad. No es la especialidad de ellos. Entonces a mí me toca limpiar. Pero bueno, está bien. Uno cocina y el otro limpia. ¿No fue el primer sismo que sufriste en Sí, México? terremoto le decimos a ella. Terremoto, porque por donde pasa, deja todo dado vuelta. Sí. Imagínate yo todos los días. Ahí, la persigo con la escoba. Ah. Intento número 2 de grabar, porque lo tenía muy zoom, entonces se veía todos los mocos en vez de mi cara. Bueno, estoy aquí desayunando, voy a seguir comiendo lo que siempre comimos en México, el desayuno que me hizo Mateo todos los días. Lo copié porque me encanta. El huevo, aguacate, ensalada y tortilla. Ahora, esto es lo que les quiero contar. Estas son las tortillas que se consiguen acá en Estonia. Dicen tacos, pero en realidad no son tacos, porque taco hay que hacerlo. Serían tortillas. Y son de harina. Y les tengo que comentar que si antes yo pensaba, qué rico, y esto, que es una tortilla, ya lo mordí porque ya lo grabé. Hoy pienso que no son nada que ver con la tortilla en México, porque me parece más como un pan árabe y no una tortilla. Entonces, realmente es difícil conseguir la tortilla mexicana acá. Pero bueno, es lo que hay. Cosas que uno extraña, ¿no? Y también los aguacates. Siento que en Latinoamérica son mucho más grandes y cremosos. Estos son los que consigo acá. Son bien chiquititos. Así que voy a comer y luego me voy a abrigar y voy a salir a caminar un rato porque les quiero comentar la razón verdadera por qué estoy en Estonia, porque todos deben estar pensando esto. ¿Por qué Lisana se fue a Estonia y por qué Mateo sigue en México solo? Ahí les voy a comentar un poco más y van a enterar por qué. Pero bueno, hoy se me van las visitas, se me van todos, así que yo seguiré acá haciendo toda la limpieza de la casa, dejando todo en día, para cuando vuelvan las visitas puedan usufruir del departamento limpio una vez más. ¿Usufruir? ¿Qué significa eso? Chao, amigo. Chao, amigo, mil gracias por todo. Te quiero mucho, vuelvan pronto. Y gracias por enseñarnos Dios las secciones. Dios los bendiga, ¿eh? Para vos también. Dios los bendiga. Fueron Chao, 3 amiga. semanitas. Chao, amigo. muy Quiero mucho. Dios los bendiga. Dios te bendiga, ¿eh? Pórtense En todo bien. tu camino hasta Argentina. La mamá de ella es colombiana, se van a Colombia ahora los chicos. ¡Ay, no! Dios, no es colombiana, es mi mamá. Ah, ¿no? No, Ah, pensé que era colombiana. no, mi madrastra. Las madrastras colombianas se van allá a visitarla. Sí. Bueno, Pasemos una noche en Bogotá. pasen la linda y vuelvan siempre que quieran, ¿eh? La puerta siempre estará abierta a vuestra visita. Bueno, Bueno, se agradece. Se agradece, bye. chao mis amores, cuídense. Mis bellos, mis niños. Chao, Chao, Yoshi. chao mis niños. Pórtense bien, mis amores. Bellos. Bueno, me vine afuera a caminar un rato. Vine al mismo lugar que vine en el último video, donde terminé el video. Aquí a un laguito que tengo en mi pueblo, porque tengo muchos recuerdos acá y etcétera, que les quiero comentar ahora. Pero antes quería poner a prueba ese nuevo micrófono que compré, porque estoy súper emocionada. Nosotros no solemos usar un micrófono porque nos gusta grabar así rápido y que salga el ambiente y todo. Pero después que nos fuimos a Aruba y Curazao, que había mucho viento, me puse a pensar si en casos extremos como estos deberíamos tener un micrófono. Entonces compré esto de Holy Land para los amantes de tecnología. Es para usar con el celular, así que me lo voy a enchufar ahora a mi celular y a ver cómo sale. Ahí está, tengo este peluchito acá, está súper lindo, parece un hámster. Entonces, les quería comentar por qué estoy en Estonia sola, sin Mateo, por qué Mateo quedó en México y también contar un poco de mi infancia, de este lugar que tanto significa para mí. ¿De cuál empecemos? A ver. Bueno, voy a empezar porque estoy sola en Estonia. Estoy acá en Estonia porque de aquí a unos días yo y Mateo nos vamos a casar. Ha llegado ese día tan importante para nosotros. Ya ven cómo me emocioné.
Va a ser una gran fiesta, un gran evento y va a suceder en Buenos Aires. Ahora preguntan, ¿pero por qué no fuiste de México a Buenos Aires? Porque nosotros hace unos poquitos meses atrás vivíamos en Estonia todavía y yo empecé a buscar mi vestido de novias aquí en Estonia, ¿no? Lo compré aquí, compré todo el conjunto, los zapatos, todo lo que se necesita y después se nos dio la idea de mudarnos a México. Como fuimos solo con una valija cada uno, yo no pude llevar mi vestido. Y también hay otra razón. Para mis padres va a ser el primer viaje para un nuevo continente. Entonces yo quería acompañarlos en este día porque yo sí que he viajado un montón, me parece todo fácil, pero yo me acuerdo cuando nunca había viajado, toda la ansiedad, las dudas, los nervios de ir a viajar. Entonces yo me vine acá a Estonia para llevar el vestido conmigo a Buenos Aires y también voy a ir junto a mis padres. También mi amiga de infancia viene con su novio, así que vamos en un grupito. Por eso estoy aquí en Estonia, me faltan unos detallecitos más para cerrar toda la planificación, empacar mi vestido e irnos, ya que la fiesta es solo en unos días. Así que hoy, como Mateo les muestra su rutina que está haciendo hoy en México, yo voy a ir mostrando las preparaciones también que me falta hacer todavía y ya arrancar porque no falta nada. Tanto que hemos planificado ese día está tan cerca ahora y siento que va a terminar muy rápido y solo quedan las memorias. Es súper emotivo, pero bueno, estoy súper contenta. Es todo lo que yo soñé, así que el gran día nos espera. Bueno, ahora sí estoy realmente solo en casa. Me voy a poner a limpiar todo, pasar trapo, cocina, dejar todo impecable, lindo. Ya saqué la basura, ya puse a lavar la ropa. Acá voy a apagar para no gastar luz. Limpiar un poco los baños también. Pasar la escoba, tengo la escoba acá. El cuarto de huéspedes, tender un poco la cama, limpiar los baños, tengo otro baño acá para limpiar y después me voy a cortar el pelo y hacerme un poco barba, todo para quedar más o menos ya perfilado para la boda. Y ay, parece como que iba a decir Lisana, ¿a vos qué te parece? Pero no está Lisana. ¿A ustedes les pasa que cuando no duermen con su pareja se sienten raros? Como parece que le falta algo, como, no sé, o no pueden dormir, como me pasó a mí. A mí me pasa. Bueno, a mí me pasa. Bueno, vamos a empezar y después les muestro cómo quedó la casa. Ahora les voy a comentar un poco de este lugar. ¿Por qué justamente estoy acá? Bueno, esto es un lugar en mi pueblo que si ponemos a pensar, hoy es fin de febrero y siempre a esa época solía haber nieve, tapado de nieve todo, hielo. Yo solía jugar ahí en ese lago, subir al lago, se podía hasta patinar si tenías. Y tapado de nieve, o sea, todo blanco, blanco, frío, congelado, había que taparse de ropa. La ropa que tengo hoy es para primavera más o menos, porque hoy hace 3 grados positivos Celsius y a esa época solía ser menos 10. Así que estamos como un mes adelantado en el clima y también yo venía siguiendo el clima, las temperaturas aquí en Estonia. Y la verdad que cayó nieve como 1 o 2 veces este invierno. No sabemos si va a caer nieve ahora en marzo o no. Yo voy a estar en Argentina con el calorcito, pero es muy raro la verdad cómo ha cambiado el clima con los años, porque yo no me acuerdo de mi infancia un invierno sin nieve. Siempre era mucho nieve y hasta demoraba para que venga la primavera, hasta abril, me acuerdo.
Esto es como clima de casi abril. También han encontrado especies, un pajarito que no pertenece a Estonia, ya que es un pajarito de un clima más calor. Entonces está raro lo que está pasando en el mundo, pero bueno, son cosas que casi que no podemos controlar, ¿no? Así que yo tengo muchos recuerdos acá, jugué también estos edificios que son fábricas, no sé si fábricas, pero lugares para guardar productos, ¿no? No existía ni este, y acá están construyendo otro. Yo solía jugar ahí, había como antiguos jardines, había flores, toda una aventura ahí adentro, era como un bosque. Y yo me acuerdo que re disfrutaba esos días, no importaba el clima, yo venía a jugar, pero cada vez que vengo a Estonia hay un edificio más. El país está creciendo mucho aquí cerca de la capital. Bueno, tuve que cortar un ratito la limpieza porque me voy a cortar el pelo, me voy a hacer la barba y voy siguiendo el mapa para no perderme. Y antes de salir me puse a leer un ratito el diario para informarme de las cosas acá de la Ciudad de México. Y leí que hoy hay contingencia ambiental en la ciudad. Fíjense, no sé si por la camarita ustedes llegan a ver el cielo, pero está un poco como gris, como tapado por una nube de humo. Y por lo que leí, eso suele pasar acá generalmente en el verano, con más frecuencia, pero también puede suceder en otras épocas del año, que es cuando hay mucho gas carbónico en la atmósfera y eso puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Entonces avisan por radio, por televisión, por los periódicos. Por ejemplo, si vas a salir a hacer deportes afuera, que evites en los días que hay contingencia ambiental porque te puede hacer mal los pulmones, respirar eso. Yo leí también que te piden que te bañes poco, 5 minutos nomás, porque como muchas duchas son a gas, eso también larga gases y termina empeorando más todavía la situación del aire en la ciudad. Te piden que no uses ningún tipo de aerosol, que no pintes, porque la pintura, por ejemplo, para pintar pared, tiene como thinner y todos esos químicos empeoran la situación del aire. Entonces pasan varias así como explicaciones para que tomes cuidado de estos días, que realmente si ustedes ven allá atrás, yo no sé si llegan a ver, pero yo lo veo muy claro, el cielo está completamente tapado por una nube de gas carbónico y es realmente impresionante. Yo nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo y llama mucho la atención. Aparte allá atrás pareciera como si hubiera una nube, una nieblina, pero en realidad es gas de caño de escape. Y otra cosa que leí también es que en los días que hay contingencia ambiental, los vehículos que, por ejemplo, la patente termina con el número 3, 4 y 5, no pueden circular, tienen que quedarse en casa, tienen que dejar el auto y evitar circular. También te recomiendan, por ejemplo, no usar el Uber, caminar y no hacer compras online. ¿Para qué todo eso? Para no hacer que más vehículos salgan a la calle y terminen empeorando la situación. Para mí, lo único que estoy sintiendo ahora es los ojos se me secan muchísimo y las lentes de contacto parece que me están como clavando el ojo. Me tuve que poner 2 veces hoy gotita en el ojo porque se recontra seca, no sé, es como que se me llena de algo acá en los ojos, es lo único que siento. Y el olor en la ropa también queda bastante fuerte. Ese olor a caño de escape, ¿viste? Así que bueno, estoy aprendiendo de cosas que tienen las grandes ciudades del mundo. Ahora voy a seguir camino y el mapa para no perderme, para llegar hasta la peluquera. Volví ahora a casa y les voy a mostrar mi vestido de novia. Ya lo están viendo en realidad, es muy grande. Voy a poner el celular ahí para que entre todo el vestido en la cámara. Toda esta bolsa y si la saco así, va hasta el piso. ¿Cuál es la idea? En la ida, la idea es llevar el vestido arriba en el avión porque no quiero tomar ningún riesgo de que la valija no llegue. Sería lo peor que puede pasar porque 4 veces fui a corregirla para que me lo hagan a mi cuerpo. Después un detalle no me queda bien, entonces lo corrigieron. Y imagínense perder esto. No voy a poder encontrar un vestido en un día. Y también con lo que costó, ¿no? Así que el vestido va como de aquí para acá. Entonces lo pensé, se puede doblar un poquito más, no mucho. Hay que ser
bastante cuidadoso. Y espero que los de la aerolínea no me dicen nada. Como va a ser Lufthansa, creo que no, porque no miran mucho el tamaño de tu mochila y etc. Entonces creo que va a estar bien. Y si no, nomás lo intento poner ahí arriba donde ponen la valija de la cabina y encontrar un espacio ahí para ponerla. Lo mejor sería que la azafata me dice, mira, tenemos un espacio especial para trajes o algo así, sería lo ideal, pero en el caso que no, toca inventar algo. Y luego de la fiesta ya la voy a mandar de vuelta con mis padres a Estonia. La idea es que entre acá. No sé si entra o no. A ver, no probé todavía. Bueno, sí, va a entrar el vestido, los zapatos y nada más. Y eso que yo no tengo un vestido tan grande, ¿viste? Esos vestidos con... ¿Cómo es? Con una cola enorme o que es muy como pomposo el vestido. Esto no es tan grande, pero igual es enorme. O sea, comparado con un vestido normal, es mucho más grande. Aquí adentro tengo el resto de las cosas. Estas ligas, que al final no sé si lo voy a usar, porque esa tradición de sacarla con la boca enfrente de todos me da mucha vergüenza. Porque pónganse a imaginar, o sea, todos están mirando como tu esposo entra abajo de tu pollera. No sé, comentan abajo si ustedes lo hicieron y cómo se sintieron, porque la verdad que no lo imagino muy bien. Aquí tengo la decoración que va en el pelo. Aquí tengo las joyas, muy lindos. Se cayó. Y acá los tacones. Elegí unos así, simples, con un tacón grueso para que sea más cómodo y no muy alto, porque tampoco quise parecer más alta que Mateo. Quería que seamos como parejo. Y tiene un poco de brillo, así como si fuera perla. Me encanta. Así que todo este combo va a quedar súper lindo. Y acá tengo mi velo. Va desde mi pelo casi hasta el piso. Y esto lo tengo que planchar con vapor sí o sí, porque con todos los viajes ha puesto bastante arrugado. Así que esto es todo el combo. Y obviamente me van a maquillar y peinar en el día de la boda. Wow, yo nunca había pasado por una calle así. Estoy conociendo calle nueva hoy yendo al peluquero. Y es increíble la cantidad de puestos de comida que hay en esta vereda. Pero debe haber unos 50 más o menos. De todo lo que se pueden imaginar. De tacos, hamburguesas, refrescos, chocolates. Venden de todo acá. Una locura realmente. Creo que la primera vez que veo una calle que tiene tantos puestos de comida uno al lado de la otra. Sí, es como una plaza de alimentación prácticamente. Estoy conociendo varios lugares curiosos hoy caminando hacia el peluquero, Me está divirtiendo el camino. Mira. Una locura, seguramente debe haber algo acá. Que vienen tantos clientes para que abran tantos puestos de comida. Yo nunca había vivido en una ciudad tan grande así en mi vida. Entonces nunca había pasado por una situación de eso de la contingencia ambiental y me llamó mucho la atención, o sea, en el sentido de que hay tantos autos y no hay tanto viento cuando se pone caliente, entonces como que ese gas carbónico no se va, el aire queda como todo acá rodeando la ciudad y hay que tomar esas medidas como por ejemplo no dejar salir los autos con algunas patentes, me pareció una locura eso. Y así todo que no han salido autos, hay un montón de autos todavía circulando por la ciudad. Se me hace un poco raro grabar solo porque hay momentos que digo, che, Lisana, mira eso. Y miro al lado y digo, ah, no, Lisana no está. Varias veces ya en mi cabeza quise decir, mira, Lisana, mira eso, mira ese puesto de comida, mira aquello. Y no está Lisana. Lisana se fue a Estonia. No puedo decirle, che, mira, Lisana. Es como que me parece como que está acá, pero no está, como si fuera un fantasma que me acompaña. Como, no sé explicar la sensación. Es como que me doy vuelta para verla, pero no está. Uno se acostumbra tanto tiempo a estar al lado de alguien que cuando no lo tenés es muy rara la sensación. Parece que me falta algo, que perdí algo, que me olvidé algo. La gente me mira y dice, ¿qué hace este loco gritando? Ay, uff, cómo me duelen los ojos hoy, che. Fíjense cómo los tengo colorados, mirá. Pero hoy más que nada está impresionante lo que me duele.
Parece que ese gas carbónico está todo por acá, no sé. Lo siento como que me entran en los ojos nomás. Las lentes de contacto las tengo resecadísimas. Bueno, sigamos un poco más que falta poco. Lisana, sé que estás editando el video en Estonia, por eso quiero decirte que te amo mucho. Te extraño. Cuando estés editando quiero que veas este mensaje. Amor de mi vida. Te amo. En México yo fui a buscar un vestido corto para la fiesta, porque el vestido grande que tengo siento que va a ser un poco incómodo para estar toda la noche, porque no me puedo mover libremente. Puedo estar como un tronco así, dura, ¿no? Pero ahí van a decir, mira cómo baila la Estonia, está un poco dura, ¿eh? Pero no. Entonces cuando volvimos ese día de grabar, en casa me acordé que tengo el vestido con que me casé en el civil. Si se acuerdan ese video, tenía un vestido largo, blanco, pero mucho más simple. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí se me ocurrió, ¿por qué no convertir este vestido en un vestido corto? Porque este vestido me quedó más que las rodillas. Entonces, si le saco un parte de abajo, va a quedar hermoso y también tiene un significado importante para mí porque ese día casé en el civil. Entonces, voy a llevar este vestido más en la tarde a una costurera. Espero que me lo puedan hacer rápido. Y así voy a tener un vestido corto en el caso de que en la boda me siento que quiero poner algo más ligero. Así que también voy a resolver esto. ¿Qué más me falta hacer? Hoy voy a hacer ya el check-in para los vuelos porque mañana nos volamos ya. Mañana es martes, hoy es lunes. Así que hago el check-in, llevo el vestido a la costurera. Mañana, temprano en la mañana, tengo la manicura, porque miren esto, tengo que arreglar esto. También no voy con rojo, quiero hacer una manicura francesa. Así que mañana tengo esto y después ya toca ir al vuelo, que va a ser un vuelo de Tallinn, Frankfurt, Buenos Aires. El primer vuelo dura 2 horas y el segundo 13 horas 50. Va a ser divertido. Bueno, me parece que llegué al salón de belleza. Vamos a ver si nos van a cortar el pelo. Y me parece que es acá. Me parece que estoy en el lugar correcto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene cita? Sí, con Silvia. ¿Al nombre de quién está su cita? Mateo. Adelante, bienvenido. Permiso, gracias. Adelante, bienvenido. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas Tengo gracias. De nada. Tengo una cita agendada al nombre de Mateo con Silvia. Con Silvia, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Ya no debe de tardar. Si gustas esperarnos un momento, por favor. Me siento un rato, gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno, me voy a sentar un ratito acá. Vamos a esperar. Se ve muy bueno el salón, ¿eh? Me gustó. Vamos a ver cómo quedará mi look. Qué hermoso lugar, ¿eh? ¿Cómo va, Silvia? ¿Todo bien? Un gusto conocerte. Igualmente, bienvenido. Silvia, nuestra seguidora del canal que nos invitó, Por supuesto. me dijo, Mateo, vos te tenés que cortar el pelo acá te vas a casar. para el casamiento. Obvio. ¿No es cierto? Como la madrina, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí. Entonces me dijo, bueno, voy a Silvia, vamos a ver. Claro que Ella sí. va a ser quien me va a hacer el corte para mi casamiento. Exactamente. Y César te va a arreglar tu barba. Aquí está César. Ah, perfecto. ¿Cómo vas, César? Un gusto conocerte. Mateo, ¿todo bien? César tiene, mira aquí todo lo de Oh, barbería. no, Y espectacular. para tu barba, que bueno, pues ya sabemos que te gusta. Sí. Vamos a darle tu forma, ¿no? Perfecto. Pues aquí, ahorita te vamos a pasar a poner una bata y esas Dale. cosas que te es cómodo. Excelente, ¿Vale? Silvia. Ahora. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bienvenido siempre. Gracias. Y esperamos a Lisana luego. Después Lisana vendrá. Exacto. Ella será la vez de ella después. Claro que sí. Yo tengo unos modelos, Silvia, que me dio Lisana. Ella me dijo, tenés que cortarte el pelo así, Siempre me hazle dijo. caso. Ya me los enseñaste, los que Ya- me mandaste por Sí, WhatsApp. esos. Esos, y hazle caso, porque las mujeres siempre tenemos ese tino. de Exacto. cómo Ella queremos. sabe arreglarme. Me encanta que la Ella me viste, me arregla, me peina, todo así. Haces muy bien. Hay que seguir siempre lo que las mujeres Consejo de la mujer. Siempre. Y aparte, bueno, o sea, los dos están muy compaginados en gustos. Sí, Está muy bueno. exacto. Muy bien. Además, nosotros nos arreglamos para ellas. Ay, mira qué Exactamente. bonito. ¿Qué tal? Aquí tenemos Muy bien. unos caballeros de los que ya se están en extinción. Ya no hay más, ¿viste? Ya no. Somos los hombres de la antigua. Sí. De antiguamente. Sí, claro.
A mí me gusta la barba así como la tengo, Ok. nomás que como tal vez un poquito más finito el poquito bigote, ¿viste? más, sí, sí, sí. Porque no me gusta tan grueso. Como más desvanecido, que no Sí. esté tan pachoncito. Sí, más finito. Ajá. Y acá el dibujo que quede como todo lindo, ¿viste? Como todo limpio, ¿viste? Sí, sí, todo y el limpio. dibujito lindo. Y acá también como limpio. Perfecto. ¿Está bien el agua? Sí, está muy buena. Me voy a quedar dormido otra vez. Mi amor, poné ahí la foto de los looks que me pediste que me corte. A mí, Silvia, me gusta usar, tipo, estoy intentando dejar arriba, viste que yo me peino con la raya como por acá. Sí. No es muy acá ni muy al medio, sino como por acá. Y me gusta, lo estoy como dejando como largo porque me gusta usarlo largo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Esa es la idea, que todo lo de arriba esté largo y que después Ah. de esto bien rebajadito. Me encanta. Esto se va a ver más largo cuando esto esté más corto. Ok, me encanta. Perfecto. Vamos a tirar el largo y vamos a darle una pulidita a todo el contorno Genial. y te va a quedar perfecto. Perfecto. Vamos a dar una... Bueno, ahí tenemos el resultado final. Ajá. Lisana, ¿estás viendo este video de Estonia? ¿Aprobado? Lisana, espero que te haya gustado. Yo vi las fotos que me mandaste y bueno, de principio a fin seguimos toda tu idea. A mí, Silvia, te puedo decir que me gustó muchísimo, me encantó. Me hizo acordar una vez que me corté el pelo en Francia y lo cortaron de la misma forma que vos lo hacés, la misma técnica. No sé, cómo es como Texturizándolo. texturizándolo, simplicidad y elegancia. Tienes mucho cabello. Que fue lo que me dijo y hay que hacerlo. fue lo que me dijo la mujer allá, simplicidad y elegancia. Y vos me cortaste así. Me encantó. Muchas gracias. A ver, no sé por si la que- confianza. A ver si querés mostrar cómo quedó atrás, Silvia. Ah, sí, sí, sí. Aquí. Miren, 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 miren. ¿Cómo me quedó? Eso, por acá. A mí me Ahí encantó el está. corte. Muy bueno, che. Limpiecito. Sí, quedó hermoso, la verdad me gustó mucho. Y también me hizo acordar algo que acá tienen los salones de belleza, no sé si le dicen así. Sí, El mismo concepto que tenemos en Estonia. sí. Por ejemplo, puedes contratar un peluquero dependiendo su rango de experiencia. Trayectoria. Y de tu trayectoria. Sí, sí, sí. Y Silvia me contaba su historia, 45 años, Silvia. Sí, 45 años de tener esta tradición de que tú puedes venir y todos los talentos Silvia Galván, porque así los llamamos, talentos Silvia Galván, van creciendo de categorías y tú tienes la oportunidad de cortarte con un precio que tú puedas pagar también, porque Exacto. obviamente tenemos Hay para todo. Platinum y tenemos Gold y tenemos Master y tenemos Senior, así es que Y yo no voy a decir la edad que tiene Silvia porque sería... 70. No sé, yo lo digo con todo el orgullo, la verdad es Bueno. que me siento muy feliz porque he hecho Eh. en mi vida lo que me apasiona, que eso también es algo que tú notaste, que Sí. yo tengo, tenés espíritu de guerrera, mujer Sí. guerrera, Sí. batalladora. sigo trabajando Y eso en lo me que conectó. gusta, en lo que me apasiona y dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabajas, disfrutas. Yo, Silvia, no te daba 70 para nada, pero miren esta mujer, 70, ¿eh? ¿Quién diría? No, bueno. Aquí nos esperamos a todos los que quieran conocer nuestro concepto y gracias por haber confiado en mí. Gracias a porque vos, Silvia. te escribí Sí, yo. Silvia me invitó, me dijo, te voy a cortar el pelo Claro. para tu boda. Exacto, yo dije, quiero ser la madrina del corte de Mateo, pues se me fue Lisana, si no también hubiera sido de su cabello. Sí. Pero Quedó. se fue antes. Así que Silvia, gracias, Ay, un gusto hermoso, conocerte. Qué lindo. Y vengan a cortarse el pelo acá con Silvia, ¿eh? Muy felices de Se que corta ya muy estén bien. en México. Gracias. También otra curiosidad que quería hablar es que en Ciudad de México está la altitud como 2.200 sí, seguro. 2.200 metros sobre el nivel del mar. Yo estaba entrenando en casa, ¿no? Y pude hacer máximo 5 lagartijas y no más. Cada vez que intenté salió 5, no pude superar esta meta. Y ahora que me volví a Estonia, que estamos a nivel del mar, quería poner a prueba cuántas lagartijas puedo hacer. ¿Y qué piensan que pasó? Pude hacer 10. O sea, el doble. Entonces realmente uno entrenando en la altitud, cuando llega al nivel del mar, tiene doble de fuerza casi. Así que bueno, soy más fuerte que en México. Por eso los futbolistas, cuando van a la altitud, los que no están acostumbrados siempre pierden a pesar que son buenísimos, ¿no? Así que como que juegan contra eso. Bueno, ya llegué a casa, se siente vacía la casa, pero faz parte, como dicen en portugués, faz parte. Voy a cocinar.
Y les voy a enseñar una receta que aprendí de mi amiga la Terremoto, la que vieron que se fue antes. Yo le digo así, Terremoto, para que vean lo rico que queda y lo simple que es hacerla. Y lo sano, lo más importante. Para eso voy a usar 4 patas de pollo. Ya tengo acá separado una taza de arroz. Voy a usar 2 limones y después unos condimentos, ya verán lo que más voy a hacer para sorprenderlos con mi comida. Ponemos las patitas acá, ahí, le tiramos jugo de limón. Esto es para que el pollo no se queme y se cocine con un gustito a limón bárbaro. Ponemos una tacita de agua y vieron que no le puse ni un condimento todavía. Tapamos y lo dejamos cocinando a fuego bajo por unos 35 minutos más o menos, 40 minutitos. Paralelo a eso, en esta otra ollita que ven acá, agarro, tiro el arroz. Y para una tacita de arroz, 2 de agua. 1, 2. Y le ponemos un poquito de ajo en polvo para darle un saborcito. Ahí. Y un poquito de este le pongo también porque queda rico. Ahí. Y un poquito de sal. Y listo. Lo dejamos ahí. En cuanto a eso tengo que doblar toda la ropa. En cuanto la comida se va haciendo, la sábana, todo lo que lavé hoy. Y gente, me voy a sacar las lentes de contacto porque ustedes no saben, los ojos parece que me están por explotar, lo que me duele. No sé si es esa cosa que hablamos antes o qué, pero es horrible el dolor que tengo, así que me las voy a sacar. Mucha gente capaz que no sabe, este es el sistema de calefacción que se encuentra en los países fríos, aquí en Europa. Esto es mi cuarto, de aquí entra agua caliente, todo esto es caliente y de ahí sale, entonces como que está en movimiento. Aquí hay unos agujeros para ventilar, para que entre aire fresco. Y bueno, hoy en día ya no lo ponen tan visible, son más chiquitos o ponen calentamiento en el piso, pero esto es una razón por qué en la casa podemos estar calentitos. Hasta yo tengo calor ahora con este suéter, puedo estar durmiendo sin nada porque no hace falta taparse, está calentito en casa. Y si se fijan, las ventanas son dobles. Hoy en día ya lo hacen triples, pero esto es también la isolación del frío para que estemos calientes. Y miren lo ancho que es la pared, o sea, de ahí hasta acá. Y todo esto está llena de como un material que mantiene el calor, porque en Latinoamérica, la casa en México que tenemos es como que la pared es así nomás y listo, y la ventana es una. Así que esas son las diferencias culturales que tenemos. También porque acá se pone muy frío, entonces hay que estar preparado, ¿no? No sería fácil vivir sin isolación térmica con menos 30 grados. Y también seguramente en el fondo vieron este mapita que muchos se acuerdan que yo compré, pero si ven hay muchos países que ya hemos ido y no los tengo tachados. ¿Por qué? Porque con el tiempo se ha puesto tan duro que ya no puedo sacarlo, entonces es imposible, no sale más, como que se puso viejo el mapa. Qué pena porque me encanta tener una mapa así, pero me parece que me toca comprar uno nuevo y rayar con muchos países a la vez antes que se pone feo otra vez. Si alguien que está mirando este video se siente solo, el mejor consejo que les puedo dar es limpian la casa, laven la ropa, escuchen música, lean un libro, hagan ejercicios, caminen, hagan algo, ocupen la cabeza, que no te sentís más solo. Y si no te queda otra, que extrañas mucho a Lisana, como yo, podés mirar esto, lo agarro y no sé, siento que Lisana está acá más cerca, mira, ahí, me lo pongo a mirar, me acuerdo el día que lo compramos, me imagino que le doy un besito y así, ¿viste? Hay que ocupar la cabeza. Ocupar la cabeza. ¿No es cierto, mi amor? ¿Sí o no?
Ah, ya me estaba volviendo loco hablando con un muñeco. Voy a seguir, a ver si abrió el check-in. Estoy esperando acá atentamente para que abra, porque dice 30 horas antes del vuelo. A ver, no, qué raro. Bueno, voy a seguir atenta porque ¿qué pasó? Como compramos yo separado de mis padres el pasaje, puede pasar que nos tire en asientos diferentes, tipo ellos juntos y yo, no sé, adelante del avión. Pero quiero ver si puedo cambiar los asientos para que estemos todos juntos. Entonces quiero ser el primero en entrar al sistema antes que saquen todos los asientos libres, porque si no tenés que pagar extra para elegir un asiento y no sé qué. Así que voy a intentar hacer eso. Después del check-in me voy a la costurera y ya nos vemos allá en el camino. Antes una parada en H&M, encontré un gorrito que me gustaba para todo el sol que recibo. Ahí está. Una muñeca. Ahí está, listo. Muy bien, vamos a ver cómo está esto. Opa, ya se están dorando los pollitos, me gusta. El arroz también ya lo veo casi hecho. Entonces ahora que se está dorando, es hora de condimentarlo. ¿Por qué no lo condimento antes? Porque se quema el condimento si lo ponemos antes. Entonces lo ponemos ahora. Un poquito de sal de ajo y un poquito también de este sazonador para carne de pollo, que le da un gusto especial al polliño. Ahí le tiramos bien un poquito, tapamos y lo dejamos un ratito más. Ahí está, hasta que seque el agua. El arrocito me parece que ya está, ¿eh? Le falta un cachito más y ya estamos listos para comer. Bueno, mis ternuras, acá tienen el plato listo. Miren cómo quedó. Tenemos la proteína, tenemos el carbohidrato y tenemos la ensalada, el verde. Todo lo que nuestro cuerpo precisa para estar sano. Así que díganme ustedes qué les pareció. ¿Se comerían mi platito de comida? La receta. A la ensalada le tiré un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Nada más. Vamos a comer y después seguimos. Buenos días. Aquí estoy en el aeropuerto de Estonia, Tallinn, la capital. Ya es otro día. Cuando me fui a la costurera me recolgué y me olvidé de grabar. Así que ya fue. Pero hoy en la mañana temprano me levanté y hice las uñas, la manicura francesa. Esto fue la última detalle que me faltó y ahora ya estoy en el aeropuerto con mis padres, mi amiga y su novio y ya nos vamos para Buenos Aires. Ya voy a ver a Mateo. Ya lo extraño muchísimo y todos los mensajes que me mandó por el video grabado, cuando estaba editando ya los vi, me derretí de amor, fue muy lindo. Y también yo te amo mucho, Mateo. Así que aquí estamos en el aeropuerto. El aeropuerto se llama Lennart Meri por este señor, fue el primer presidente del país. Así que nada, en media hora ya podemos embarcar y empieza un viaje larguísimo de 18 horas y ahí estamos. Es muy loco pensar que mis padres van a Argentina. Espero que lo disfrutan mucho. La comida seguro porque es similar al de Estonia. Hay mucho café con media luna. O sea, aquí no hay media luna, pero como pastelería. Y carne con puré, pizza, pasta, todo lo que se come acá también, pero allá es como que riquísimo. Y los helados. Voy a hacer que prueben los helados. Bueno, mi gente, hoy sí llegó el gran día. En 3 días me caso. Tengo que armar la valija porque me tengo que ir a Buenos Aires en unas horas. Me queda hoy para preparar todo lo que tengo que llevar y no me puedo olvidar de absolutamente nada. Lisana me mandó una lista para que no me olvide. Y voy a armar todo porque me voy a casar, como ya les dije. Y estoy muy nervioso, estoy ansioso. Hace 3 días que ya no puedo más concentrarme en nada. No puedo hacer nada de inicio a fin, terminar nada, porque estoy pensando solamente en la boda. Así que me voy a poner a armar la valija junto con ustedes para que vean todo lo que voy a llevar, que no es mucho tampoco. Esta va a ser mi mochila de viaje. Una mochila para llevar computadora. Así viajo yo, con una mochilita lo mínimo posible, para que mi viaje sea fácil, rápido y no me complique. Acá está mi traje, lo voy a llevar en la mano, en la cabina, arriba, porque tengo miedo que si lo despacho
No lo veamos. Voy a chequear si tengo todo adentro. Pantalón, sí. Camisa, sí. Traje está también. Y vamos a ver el resto. Cinto, muy importante. Moño y las medias. Y creo que voy a poner los zapatos acá adentro también. Acá están mis zapatos. Los metemos acá. Traje. Listo. Bueno, gente, acá les muestro cómo armo mi valija. Miren, tengo un busito, 2 pantalones cortos, 7 camisetas porque se usa más siempre arriba que abajo. Se cambia más en realidad. 5 pares de media, 5 calzoncillos, mi mochila, el pasaporte, mi traje y la decoración del casamiento. Obviamente voy a llevar la camarita para trabajar y creo que eso estaría todo, me parece. Y obviamente la boda va a ser una gran fiesta, estoy súper emocionada, la gente ya está en camino, los invitados, y bueno, va a ser increíble. Así que un beso grande, espero que les gustó el video, suscríbanse y ya nos verán disfrutando de la fiesta. Así que chao, hasta la próxima. Y así ya me voy marchando para así oficialmente ser un hombre casado por fiesta, porque ya me casé por civil. Deseenme suerte, los quiero un montón, gracias por acompañarme siempre en estos momentos de mi vida. Ustedes hacen parte de mi vida porque han visto prácticamente desde que conozco a Lisana cada paso que dimos. Así que les mando un beso grande y nos vemos muy pronto en la fiesta de Mateo y Lisana. Chao.